No es lo mismo que tú llegues a una farmacia y le digas, deme todo el dinero, por favor, a que tú le digas, dame todo tu dinero o ahorita te parto la cara. Tú me aventaste al perro, entonces yo salí con un palo y mejor salgo con una pistola y mato a 3 personas. El Chapo algunas cosas las mandaba por escrito y apenas podía escribir. Su firma era como de alguien que no sabía escribir. Esto es Atípico Podcast. Atípico. Historias que salen de lo normal. Atípico. Hola, bienvenidos a Atípico Podcast, en donde buscamos personas que nos cuenten historias que salen de lo normal. Acuérdense que si quieren aparecer en los próximos episodios de Atípico, pueden mandarnos su historia. El mail es atípico@whitezican.com. Hoy tenemos invitada a nuestra anónima, que en su ex trabajo era auxiliar en un tribunal de amparo penal y estuvo ahí casi 10 años. Y una de sus tareas era revisar los expedientes, tipo desde la fuga del Chapo en el famoso carrito de lavandería hasta homicidios en casas y cosas súper locas. Entonces, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y pues vamos a entrar de lleno a la historia. Primero, cuéntanos cómo llegaste a ese trabajo, qué estudiaste, qué hacías antes. Hola. Pues mira, yo estudié Derecho, soy de una escuela muy famosa. Tenía muchos años de experiencia como abogado trabajando en despachos y durante un tiempo pues me dediqué, ya saben, a tener bebés e hijos y pues, la verdad estaba aburrida en mi casa y siempre tuve como la inquietud de trabajar en el Poder Judicial Federal. O sea, yo iba a tribunales y era la típica que le gustaba ir a tribunales, ¿no? Todo el mundo dice, yo no quiero ir a tribunales. No, a mí me encantaba ir a tribunales. Entonces dije, no, pues yo quiero trabajar aquí. Con el tiempo me di cuenta que los tribunales federales, los que ahora van a desmantelar, se pagaban muy bien, pagaban muy, muy bien. La verdad es que era un trabajo muy bien pagado. Yo dije, pues yo quiero trabajar ahí. Entonces, para trabajar ahí, pues me di cuenta que no había recursos humanos, que no mandaba mi currículum a nadie, sino que era simplemente dedazo. Tú conocías a un juez o un magistrado, ibas, le decías, oye, dame chamba, y te decía, sí, vente conmigo a mi ponencia. Y así fue como yo llegué al Poder Judicial. Yo creo que de las personas que están ahorita, el 98% son recomendados de alguien, ¿no? O sea, es rarísimo el que llegó por servicio social o tal. Yo soy cero penalista, yo no me dedico ni me he dedicado a cosas penales, no era algo que me gustara, pero me dijeron, ¿quieres venirte a un colegiado en materia penal? Yo dije, pues sí, me voy al colegiado en materia penal. Y cuando llegué, bueno, fue todo un mundo para mí, ¿no? Porque eran todos los crímenes de la Ciudad de México, pero en vivo y en directo, ¿no? O sea, eran el colegiado, lo que revisa, para no entrar a muchas cosas jurídicas, es como la última instancia para la gente que ya está encarcelada. O sea, es el último chance que tienen para ver si salen libres, si les baja la condena o cualquier otra posibilidad que les dé para que puedan salir, ¿no? Entonces, pues ya estuve ahí en el colegiado. Yo primero muy emocionada pensando que íbamos a ver así como asuntos como del FBI, así súper interesantes. Y no, o sea, ¿cuál fue mi sorpresa? Al darme cuenta que eran puros asuntos como, no sé, unos ladrones que robaron, traían una gorra puesta y le daban el amparo para que les regresaran la gorra. ¿Para que le regresen una gorra? Sí, para que le regresen la gorra. Ladrones que chocaban contra la patrulla y entonces era cuando los agarraban y los metían a la cárcel. Sí, es lo que nos estabas diciendo, ¿no? Que luego muchos asuntos llegaban al tribunal, pero como por casualidades, ¿no? No realmente porque hubiera una super investigación policíaca atrás, ¿no? O sea, estos que justo chocaron con la patrulla y gente así, ¿no? Que llegaba como por casualidad. Pero entonces había que ni eran tan graves, pues, y otras terribles, me imagino. Eran graves en el sentido, pues, que sí estaban cometiendo un delito, pero en realidad eran como para el grado de lo peligroso que está México o de las cosas que uno ve, pues eran como puras cosas como muy tontas, ¿no? O sea, yo entiendo que robarte unos jamones es algo serio, pero pues había chavos en la cárcel por 25 años por robarse unos jamones porque era secuestro express y habían llevado o por ejemplo hay uno buenísimo, se pusieron de acuerdo los de los, ¿cómo se llaman? Los tameme, los que llevan valores, se pusieron de acuerdo 3, vienen 4 en el camioncito, se pusieron de acuerdo 3 para robarse el camión que lleva el dinero a
a los bancos, ¿cómo se llaman? Como los de Cometra y estos. Ah, sí. Se pusieron de acuerdo y antes llenaban el camioncito con dinero que eran como 4 millones de pesos, le estoy hablando de hace como 12 años, y ellos tenían que ir a la gasolinera, le tenían que poner gasolina y de ahí tenían que ir repartiendo el dinero. No fueron tan brutos que le pusieron 200 pesos de gasolina. Se metieron a un estacionamiento, se quedaron sin gasolina, no pudieron robar el camión, se empezaron a pelear. Total, se robaron 100,000 pesos, obviamente los agarraron y a una de las cómplices la dejaron encerrada en la camioneta. Y fueron todos a la cárcel, ¿no? Y era así como delincuencia organizada, porque pues más que delincuencia organizada eran como 4 babosos que no sabían ni cómo le pones 200 pesos de gasolina. Había unos asuntos así súper absurdos, ¿no? Hubo uno que salió del reclusorio, el chavillo, porque aparte eran gente muy joven todos. Salió de la cárcel y se subió un microbús y venía con unos amigos y le dijeron, oye, vamos, de aquí vamos a hacerte una fiesta, te estamos esperando, tu abuelita, todos. Ah, perfecto. Se suben al microbús. Es que no traemos para la caguama. ¿Pues traes una fusca? Sí. Arriba las manos, denme dinero para la caguama, y el esquina una patrulla. No llegó a su fiesta. O sea, no llegó a su fiesta. Se regresó al reclusorio. A las 2 horas se había regresado al reclusorio. Dicen, ¿qué haces aquí? Ay, es que robé para las caguamas y nos agarraron. O sea, robó para las caguamas de su festejo. De su festejo de salida de la cárcel y se regresó. Terminó a las 2 horas de la cárcel. No, 2 horas, se regresó 2 horas al reclusorio, ¿no? O luego hay otro, este es muy bueno, espero que les guste. A ver, ahí va. Eran unos cuates esos sí eran como chicos malos, eran unos robacoches, secuestrados, terribles los hombres estos. Entonces los persigue la policía, como de película, que ya están completamente rodeados, ya no pueden escapar. Y entonces los ladrones dicen, ¿saben qué? Yo no voy a ir a la cárcel, yo no estoy preparado para ir a la cárcel, yo soy muy malo, yo no voy a ir a la cárcel. Venían 3 en el coche y traían unas granadas en el coche. Y entonces, ¿saben qué? Nos vamos a morir todos. Entonces le gritan a la policía desde el coche, ahora sí, cabrones, aquí se acabó, nos vamos a morir todos. Y entonces, háblenle a sus familias, agarran el celular y le hablan a su familia, adiós, Lupita, ya me voy a morir, adiós, que te vaya, adiós, papá, morirás como un héroe. De veras, ¿eh? Abren la granada y se les ceba, como de caricatura, se les ceba. Y entonces dice uno, no te preocupes, yo traigo otra granada. No se les cebó 2 veces la granada. Claro, a la segunda cebada de granada les cayeron los policías a golpes y ya los agarraron. Pero imagínate, si háblenle a mi familia, tal, detonan la granada y se les ceba 2 veces la granada. Ay, no, qué bueno. Pues sí, y así los agarraron, o sea, pero es como cosas. Gente, por ejemplo, que roba casas. Hubo uno que robaba casas en bosques, que se le hizo muy fácil robar y dijo, ya me agarraron, ya estaba la policía cerca para agarrarlo. Voy a brincar de una barda a otra. Pues adivina dónde quedó, en el piso, obviamente, las 2 piernas rotas. O sea, se quiso ser el hombre araña y brincar de una barda a otra. Pácatelas, ¿no? Y cayó en la barranca. Y había muchos asuntos que yo decía, pero es que no puede ser que esto sea lo general de un tribunal, ¿no? Como que uno espera ver cosas más serias, ¿no? O sea, había cosas, y las cosas serias como que eran muy profesionales. Yo debo decir que en el Poder Judicial, que está ahorita, que se está desmembrando, sí eran muchos recomendados, sí había muchos problemas, pero la gente que hacía su trabajo era muy seria en cuanto a su trabajo. Y en materia penal había los penalistas en general tienen como un chip de ser como muy clavados en su chamba y sí trataban de estudiar todo de manera muy, muy profunda, ¿no? Aunque fuera la gorra y el que se rompía las piernas y tal, ¿no? O sea, sí me tocó ver cosas más feonas, ¿no? Sí, o sea, y viste realmente si había intención de cambiar algo estando ahí, ¿no? Trataban mucho de hacer su chamba. El problema del Poder Judicial es que no conecta con la gente. O sea, en este caso, en materia penal, tu cliente es la gente que está en la cárcel. No es un número, no es una persona, es un pobre chavillo. En general, la gente que está en la cárcel son chavillos de menos de 25 años que cometieron un crimen pues, a lo tonto, ¿no? O sea, sacaron una pistola, porque, por ejemplo, en un robo, no es lo mismo que tú llegues a una farmacia y le digas, deme todo el dinero, por favor, a que tú le digas, dame todo tu dinero o ahorita te parto la cara. El decir eso es violencia y esa violencia es agravante. Entonces, en el primer supuesto no llegas a la cárcel, en el segundo supuesto sí llegas a la cárcel.
Y entonces wow. tratan de hacer su trabajo, pero tratan de hacer su trabajo sobre reglas que son un tanto como estrictas para unas cosas y muy laxas para otras. Luego, otra cosa que yo vi mucho en el Poder Judicial es de los crímenes de alto impacto. Me tocaron muchos secuestradores, de esos secuestradores terribles, de esas cosas horribles que veías de secuestro. Y veías que durante el periodo, no sé si fue de Fox o de Calderón, la policía como que sí le echaba ganas y quería hacer como un pequeño FBI. Querían poner el polígrafo, querían poner que los presos fueran divididos por su peligrosidad, que incluso la pena, antiguamente la pena era por su peligrosidad, o sea, eres muy peligroso, entonces la pena va a ser mayor que un cuate que no es peligroso, pero existían criterios y fíjate, curiosamente son de la 4T, criterios como los de Saldívar, como los de Olga Sánchez Cordero, que decían, no, ellos vivían en Suecia, haz de cuenta que ellos vivían en Suecia, no, es que no podemos hacer eso, esa gente no es peligrosa, no, se les aplica a todos la mínima. Si la policía les da un jalón, yo no estoy a favor de la tortura bajo ningún caso, pero si la policía les hablaba feo era tortura. Entonces, todas las reglas que Fox y Calderón quisieron como implementar para hacer una policía más profesional, más como las que vemos en las películas de Estados Unidos, Sí. Todas esas reglas se echaban abajo con criterios de la Suprema Corte, motivadas por Saldívar, motivadas por Sánchez Cordero, pensando que no, que eso era violatorio de derechos humanos, que eso no debía ser, tal. Por ejemplo, me tocó ver el asunto, a mí no, de manera indirecta, el asunto de Florence Cassés. Ese asunto causó mucho molestia dentro de los colegiados, porque Florence Cassés era culpable. Florence Cassés secuestró niños. Había testigos que cuando escuchaban la voz de esta mujer lloraban de que les había dejado sin comer o les había hecho cosas, y sin embargo la Suprema Corte la liberó, ¿no? O sea, el colegiado la había condenado y la Suprema Corte la había liberado. Y aparte la liberaron en todo un circo mediático haciendo quedar mal al colegiado. Como que todo el Poder Judicial se sintió como traicionado de, oigan, ¿por qué hacen eso si nosotros estudiamos miles de tomos para determinar que esta mujer era culpable? Esta Florence fue justo la francesa, ¿no? La francesa que Saldívar liberó, o sea, que determinaron en la corte que no, que era inocente. Sí, que la arrestaron, pero que curiosamente estaban ahí como todas las cámaras listas para... hay un documental en Netflix, creo, está bastante bueno. Sí, lo que pasa es que el problema yo creo que de Florence Cassés fue la detención. El momento de la detención es muy importante. Como la detención se hizo un circo para la tele, es de ahí se agarraron para soltarla, pero eso no implica que ella no hubiera secuestrado gente, ni que hubiera secuestrado niños, ¿no? O sea, la mujer era muy cruel con sus víctimas, y el novio, que creo que está pendiente de sentencia, exactamente igual. O sea, yo creo de los asuntos más feos que vi fueron los de secuestro, y en el secuestro la Policía Federal de entonces sí se puso las pilas, sí interceptaban llamadas, sí los seguían, sí siguieron celulares, pero son los únicos delitos donde yo vi investigación. Otros delitos realmente eran casualidades, ¿no? Por ejemplo, había unos cuates, que eso ahora ya se usa mucho con las criptomonedas, pero en ese momento no era tan común, unos cuates que pusieron una casa de bolsa sin autorización de la CNB, por supuesto, sin ninguna experiencia, y empezaron a captar dinero. Era un asunto piramidal y se escaparon. Y me acuerdo que en el tribunal me decían, es que eso no es tan importante. Yo decía, pero ¿cómo no va a ser tan importante si le robaron a la gente pues, su patrimonio? No, bueno, pero eso por tontos, ¿no? Yo decía, no, pues no es por tontos, o sea, pues ese tipo de delitos también impacta a la gente, ¿no? Pero, claro, o sea, esas cosas no son así. Otro asunto, fíjate, muy, muy curioso es, cuando yo entré al tribunal, los delitos más comunes en la Ciudad de México eran el robo, los secuestros, y conforme fueron pasando los años, el delito más común se volvió el homicidio, o sea, los asesinatos. wow. O sea, eso en 10 años yo lo fui viendo, ¿no? Primero estábamos viendo puros robos y acabamos viendo puros homicidios. Qué locura, pues es que por eso creo que, o sea, en un país donde hay como tanta violencia y tantos homicidios, justo, ¿no? Ven un delito de dinero o algo así y lo pasan como, no, pues mejor vamos a ver al que mataron, al que secuestraron, o sea, está cañón eso. Sí, está cañón eso. Y tú, o sea, igual me platicabas que como que llegó un punto en el que seguro al principio te impactaba mucho y luego
pues no sé qué tan seguido veías como asesinatos, homicidios, todo, que era como, bueno, pues sí, uno más, o sea, ¿a qué grado se normaliza como ver toda esta violencia o estos casos que igual al principio te impactaban y después era como, uno más, ¿no? Sí, no, pasas, por ejemplo, yo al principio me pasaban los homicidios y te pasan las autopsias y están las tripas, cosas horribles, y tú sabes, no, yo no quiero ver eso, y no sé, al poco tiempo ya te estabas comiendo un sándwich viéndola. Y lo que era muy curioso es la gente que trabaja en materia penal, las fiscalías, los policías, la gente del tribunal, les gustaba como ver la sangre, ¿me entiendes? O sea, llegaba un expediente con un homicidio así terrible, así que destripados y horribles, y decían, ya llegó el muertito. Y corrían todos los compañeros a ver las fotos del muertito, ¿no? Y tú decías, ay, no, está medio creepy su asunto, ¿no? O sea, como que, pues, ¿qué le ves a una pobre gente ahí toda destripada, ¿no? Pero sí, te acostumbras. Yo pasé de ponerle un clip a pasar las autopsias sin bronca. Algo que me llamaba mucho la atención a mí de los homicidios es que ustedes no saben la cantidad de homicidios que había por tonterías. Me tocó ver homicidios porque en lugares como en Iztapalapa o así, tú me aventaste al perro, entonces yo salí con un palo y mejor salgo con una pistola y mato a 3 personas. Ay, no. Homicidio triple. Otro que yo le decía que era los 15 años del terror, había unos 15 años en alguna colonia popular, me vio feo, yo quería con la quinceañera, él quiere con mi hermana, y saliendo de los 15 años mataban a alguien. Eso era típico. Había muchos homicidios de ese tipo. O sea, y literal, esa era la explicación que daban, así como cuando Sí, cuando les tomaban la declaración, ¿por qué lo mataste? No, es que yo estaba bailando y entonces llegó el Raimundo y el Raimundo me dijo, yo quiero con mi hermana y con mi hermana no te metes, y entonces lo picamos. Pero ¿cómo mataste a alguien por algo tan tonto, no? Hubo uno terrible, fueron 3 muertos. Un vecino le estorba a otro en Iztapalapa con el coche y entonces ya mueve el coche, le choca un poco el coche, supongo que le dio así como un lleguecito, y le dijo, vas a ver. Y a la hora llegan como 10 cuates en moto, así como película de los 70s. Llegan 10 cuates en moto y sal, así como con cadenas, ¿no? Sale y matan a 3 personas. No, porque les estorbó con el coche. Porque les estorbó con el coche un vecino al otro. Y tú decías, ¿qué onda con esto? O sea, pero ¿por qué hacen eso, no? O sea sí puede eso? Pero pues no es para tanto. No es para tanto, ¿no? O sea, sí te estorbó, pero no es para tanto, ¿no? O sea, como que hay uno muy bueno que en unos 15 años mata uno a otro y se escapa. O sea, se escapa 8 años. Y 8 años después se sube al microbús ahí como para el pueblo de Santa Fe, se sube al microbús para ir a ver a su abuelita. Y el microbusero era el hermano del difunto. Lo reconoce, se sube al camión, le dice, y entonces cierra la puerta del microbús y no lo deja bajar y se arranca y se va a la delegación esta que está en San Pedro de los Pinos y lo entrega. Y el otro arriba del microbús, bájenme. No, tú mataste a mi hermano, no sé qué rollo. Y así fue como lo agarraron. O sea, hacía la investigación, la policía pero este cuate se acordó y lo subió al microbús y lo llevó a la delegación directo. O sea, y ahí, por ejemplo, estaba a los 15 años, mató al señor y sabían perfecto quién era, nombre, apellido, todo. Claramente se quedó en México. ¿Y ahí qué pasa? O sea, ¿no hay como una investigación o sí? No hay un seguimiento. No hay un seguimiento. Okay. No, hubo uno que, bueno, ese se me hacía a mí un poco triste porque era un chavo que tenía una fábrica. El clásico cuate que se mete con las obreras, se mete con la obrera y luego corta a la obrera y le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con mi novia bien y ya, o sea, ya me diste flojera, te voy a cortar. Y la chava esta jura venganza. Y entonces, él le dice, me voy a ir a Mérida, ya sabes, como todo México, me voy a ir a Mérida a vivir, me voy a ir a Mérida y adiós, ya no quiero saber nada de ti. Y entonces la chava está y tiene un plan y dice, ok, perfecto. Oye, antes de irte vamos a echarnos una despedida. Se van a un motel, tienen relaciones sexuales, el cuate se va ya a hacer su nueva vida a Mérida y esta chava va a la policía y dice que lo violaron.
Ay, Dios. Se queda la carpeta de investigación diciendo que lo había violado, porque obviamente como habían tenido relaciones sexuales había como comprobación, ¿no? Que ahí había algo. Y este cuate no se da cuenta y descuida el asunto. Y pasaron como 9 años y él tiene que sacar el pasaporte. Y cuando saque el pasaporte, tiene una orden de aprehensión. Fue a dar a la cárcel, ¿eh? Wow. Por violación. No, está cañón. O sea, hay asuntos que te quedas así como muy triste, ¿no? Wow. Que dices, chale, pues no. O sea, como que sí me quedé pensando no, pero pues este cuate, como que todo el tribunal decíamos no. Pero, por ejemplo, ahí había una cuestión como de género. Había 2 magistradas que decían, yo no voy a dejar libre a una persona que está acusada de violación. Y la persona que formuló la sentencia, que se llama secretario, le decía al magistrado, magistrado, es que es notorio que aquí le pusieron una trampa al chavo. Y las magistradas decían, no, es que nosotros de ningún modo vamos a votar para que alguien que esté acusado de violación salga libre. Una duda ahí, o sea, por ejemplo, regresándome un poquito a lo que tú hacías, porque dices que checabas los expedientes, ¿no? Entonces, pero el expediente que era como la entrevista de qué, o sea, o bueno, no sé si se dice entrevista, interrogatorio, no sé, como las fotos, si había fotos, los testimonios, todo eso. Porque, por ejemplo, en esta historia, esto es, o sea, cómo se saben las 2 partes, me explico, no sé, está difícil, ¿no? Sí, está difícil, pero pues aquí como que prevaleció más una onda de género que pues, como todas las circunstancias alrededor de, ¿no? Mira, lo que pasa es que los delitos en México funcionan así. Se comete el delito, y hay 2 maneras. Una es como por investigación o por la denuncia que tú haces, o la otra es porque te cachan, que se llama flagrancia. Cuando te cachan, cuando chocas con la patrulla, pues ya te amolaron, ¿no? Te agarraron con las cosas robadas o te agarraron dentro del microbús, te acusaron y ya vas el que robó para su fiesta. Los acacharon en el acto, se dan una carpeta de investigación, ahora se llama carpeta de investigación, se les acusa y pues ¿de qué es acusado? De robo el del microbús que fue a la fiesta. En el caso de los que son como con más investigación, hay una denuncia. En el caso de esta chava había una denuncia. O sea, te cometen el delito, denuncias, la fiscalía va empezando empieza a juntar todos los elementos para que haya una acusación formal ante el juez. Todo eso son sobre todo mucho papel, son oficios, todo se transcribe, todo es por escrito. El sistema de ahora todo es por escrito. Y todos esos documentos se juntan y como si estuviéramos en el siglo XVI, se cosen. Por eso los expedientes judiciales son tan grandes. Le mandé un oficio a la policía para hacerle la prueba de que si fulano traía una pistola en la mano. La policía te contesta con un oficio y eso se va cosiendo. Todos esos documentos se van cosiendo y se hacen torres de papel. El gran rezago que hay en el Poder Judicial actual es porque son torres de papel que no hay capacidad para leer tanta cosa. Y los tribunales tienen el trabajo, sobre todo en un colegiado, de leer todos los papeles. Tú tienes que leer todo. Para que una sentencia sea fundada y motivada, salvo que seamos Lenia Batres, todo se tiene que leer. Entonces hay auxiliares, que es lo que yo hacía, donde tienes que leer todo, le pones post-its y el secretario, que es la persona que lo formula, hace la sentencia. Esa sentencia, hagan de cuenta que es un examen final que se la tienes que presentar a un magistrado. Y luego ese magistrado se le presenta a 2 magistrados más y entre los 3 deciden. Pero esa cadena de trabajo, pues puede ser muy extensa, ¿no? O sea, hay asuntos como la fuga del Chapo, la fuga de Puente Grande, que serían, no sé, 60, 70 torres de documentos, porque pues el Chapo se fugó de una cárcel federal, le tienes que preguntar a los custodios, a los de la lavandería, al que estaba en la puerta, a todo el mundo le preguntan y todo eso se tiene que juntar en un expediente y eso lo tiene que analizar un colegiado. Entonces, el rezago viene sobre todo viene de que pues, no hay gente suficiente para leer tanta cosa, ¿no? Y esos asuntos se pierden con asuntos chiquitos que a lo mejor por eso se hizo la reforma penal, por eso los juicios ya son orales, porque en lugar de que te perdías en papel, bueno, ya en una audiencia desahogamos todo y se acabó, ¿no? Y sentencian. Y entonces, o sea, tú eras de las que leía todos esos expedientes y... Sí, yo estuve en 2 secciones, una en las que lees todo y que ayudas al secretario a hacer la sentencia, que pues lees todo.
tienes que leer todo y le tienes que decir al secretario, aquí hay todo, tienes que leer todo, entonces te enteras. La verdad es que está padre porque te enterabas de todo el chisme, ¿no? O sea, Sí, eras de obvio. las pocas personas que leías todo el chisme. Sí. Y luego estuve en otra parte del tribunal que son los que admiten que nada más revisas que esté legal para que ver si va a proceder el amparo o no va a proceder el amparo. Esa es otra área del tribunal. Qué locura. Y entonces ahorita dices que ese proceso, bueno, que ya las audiencias las hacen como habladas, pero ese proceso... Los jueces, los colegiados van a seguir igual. Ok, y o sea, obviamente por eso también es que a veces los casos tardan tanto tiempo, ¿no? Porque justo como dices, no hay tantas personas para leer tantas torres de papeles y justo supongo que no sé cómo funciona el orden de los casos, no sé si es por fecha, pero o por importancia, ¿no? Como bueno, si tienen el caso del Chapo, pues van a checarlo primero que tal vez el que se robó una coca, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí la bronca es que funcionan un poco como por... A los jueces y a los magistrados se les califica por el número de sentencias que dictan. Entonces, puede llegar el Chapo con 160 tomos y puede llegar un homicidio con 2 tomos y te dicen, no, ¿sabes qué? El homicidio porque es más rápido, ¿no? Porque llegó, fue a los 15 años, lo mató, se acabó, lo cacharon, sacas una sentencia. Ah, ok. Entonces, el rezago también va en función de que pues, si son muchos tomos, la gente los va dejando a un lado. Y la otra también, pues hay casos más mediáticos que, aunque sean enormes, por ejemplo, el del Bester Gordillo, aunque eran tomos y tomos, pues ese lo tenían que resolver, ¿no? Entonces tenía que resolver el asunto de la extradición del Chapo se tenía que resolver, ¿no? O sea, la extradición que del Chapo, ahorita si quieres te platico del Chapo que Ay, sí, platícanos. Pues mira, del Chapo, digo, obviamente del fondo del asunto, pues ya todo el mundo sabemos que lo extraditaron, ¿no? Pero lo que era muy curioso del asunto del Chapo eran los abogados del Chapo. Bueno, primero, el asunto del Chapo, había 2 asuntos del Chapo, el de la fuga de Puente Grande en el carrito de lavandería, que decían que todo eso era cuento, pero pues yo vi las fotos del carrito, vi todas las aparentemente sí se fugó como película en un carrito de lavandería. Y la otra fue la extradición del Chapo. El Chapo tenía un equipo legal rarísimo, o sea, como que uno jura que van a llegar, no sé, los que salieron en Estados Unidos del Chapo, ¿no? Como abogados más profesionales y tal. No. Aquí tenía un equipo legal muy extraño. Era un viejito que decía que era su amigo personal y había otro grupo de abogados que son los que salen en los reportajes y cuando llegaban al tribunal nos callábamos todos, porque si era así como gente medio amenazante, como que buenas tardes, vengo por el asunto de don Joaquín y todos decíamos ahí en la torre, ¿no? Que a mí no me toque, por favor, que no me voltee a ver, ¿no? Sí. Porque si era él, no, pues no, de hecho teníamos seguridad, los magistrados tenían guardaespaldas, ¿no? Entonces como que todo el mundo le sacábamos un chorro al asunto del Chapo. Y el día que lo extraditaron, aparte era un asunto como medio secreto, ¿no? O sea, el asunto del Chapo lo estudiaron los 3 magistrados, todo, o sea, lo estudió un grupo de gente como muy colegiada para que todo saliera bien, pero el mero día que lo tenían que regresar funcionaba así. El colegiado le daba la orden al juzgado para decirle que la orden no procedía, que la orden era legal, y ellos le tenían que decir a la fiscalía para subirlo al avión. O sea, tenía que ser todo muy rápido. ¿Me creerás que no salían las copias? O sea, la copia de la sentencia, yo sí dije, bueno, pero ¿por qué no le sacaron copias antes? Se trabó la copiadora, colapsamos la red de las impresoras del edificio, porque pues era una cuestión secreta y no podíamos hacerlo público, pero la sentencia era tan grande que no podíamos, teníamos que imprimirla y no sabes, ¿no? Y la gente, ¿qué estás imprimiendo? No, nada, no, pues era la del Chapo, ¿no? Pero lo que era curioso era su equipo legal. Su equipo legal no crean que eran los mejores abogados de México. No, eran unos abogados ahí como buenos, pero no eran los abogados que uno piensa que podían defender a una persona de ese tamaño. Y luego la otra cosa que era muy extraña, el Chapo algunas cosas las mandaba por escrito y apenas podía escribir. Su firma era como de alguien que no sabía escribir. Así el Joaquín Guzmán, o sea, apenas podía como... Wow. Se ve que era una persona que no tenía mucha educación primaria o básica. Apenas podía escribir. Luego una vez me pasó una cosa a mí, bueno, que todo el mundo se la cuento, a ver si no sé si la vayan a poner. Yo los conocíamos, ¿no? Todos conocíamos a los abogados del Chapo. Entonces un día me mandan a mí a la calle y me dicen que vaya a 2 cuadras que están los juzgados a llevar algo. Como yo era chichincle, pues llevo mis cosas. Y de regreso paso y me quiero comprar un jugo. Y de repente junto al juguero, oigo, buenas tardes. Ay, pues buenas tardes. Volteo y era el abogado del Chapo, comprándose un jugo. Ay, no. Y yo, pero aparte era muy chistoso porque adentro del juzgado
pues no traía ni sombrero, ni lente de oro, ni pluma de oro, ni cinto piteado, ¿no? Parecía como un abogado más, pero afuera ya era con el sombrero y el lente de oro y buenas tardes, abogada. Y yo así de, no, por favor, aléjese, ¿no? Porque aparte como que yo decía, es que me van a ver del tribunal que yo estoy hablando con este hombre y yo no tengo nada que ver con él, ¿no? Y me pagó el jugo y bueno, te juro que subí con el jugo temblando, ¿no? Y arriba me dijeron, no te preocupes, hombre, es común que te encuentres a los abogados afuera. Pero a mí sí fue como el no, por favor, ¿no? Como sí, que como yo sentí... ¿Por qué me acaba de pichar un jugo el abogado? Sí, o sea, el cómo, ¿por qué? ¿Y este juguito qué voy a hacer con él, no? Pero como dices, yo creo que, o sea, más que abogados buenísimos o lo que sea, porque obviamente pues les pueden pagar lo que sea, es más bien quien se rifa a meterse en esos asuntos, ¿no? Porque no creo que sea un cliente normal el Chapo, o sea... No, de hecho el Poder Judicial empezó a tener muchos problemas porque ese tipo de personajes ya no había abogados que los quisieran defender y entonces los que tienen que rifar son los defensores de oficio. Entonces tú imagínate que tú eres una chavita que sales muy mona de la escuela y dices, yo voy a ser defensora de oficio, sí, voy a ayudar a la gente y al que tienes que ayudar es a un Beltrán Leiva. Oye, ¿y cómo se asignan? Se asignaban por sorteo los defensores de oficio, pero los defensores de oficio eran sobre todo recomendados, hijos de ministros, de magistrados, que estaban como echando la chorcha, ¿no? Estaban así como, fulano es defensor de oficio. De hecho, los defensores de oficio trabajaban de 9 a 3 y conforme se empezó a poner peligroso México, estos cuates tuvieron que empezar a defender narcotraficantes. Wow. Entonces, muchos renunciaron, muchos no sabían qué hacer, ¿no? O sea, hay una anécdota horrible de un defensor de oficio de alguno de los estados que, no te digo el estado porque es muy conocido, el defensor de oficio pues ya fue a ver a su cliente a la cárcel y tal, y cuando llegó a su casa en una privada, le escribieron con la sangre del perro como película de terror de más te vale que me vaya bien o una cosa así, ¿no? O sea, le mataron al perro y con la sangre del perro le escribieron en la pared. Evidentemente al día siguiente, en ese momento, a los juzgados los defendía la Marina. Era la época de Peña Nieto y entonces ahí sí había un teléfono como funcionario judicial de si te sientes amenazado, si te sientes perseguido, si te pasa tal, habla tal teléfono y era como un área de la Marina que atendía a todos los juzgadores. Por ejemplo, los jueces en Mazatlán tenían que vivir todos juntos en casas de seguridad. Te estoy hablando de hace 15 años, y no podían ir con su familia. No, pues no. Hubo otros casos de gente, la verdad es que sí se rifaban, o sea, sí se rifan los magistrados y jueces penales. Uno piensa que, burócratas y tal, pero muchos sí están arriesgando su vida por asuntos muy peligrosos, ¿no? Sobre todo en provincia. En la Ciudad de México hay como una capa más, bueno, no sé ahora, ¿no? Yo creo que ahora ya no, pero antes era como más seguro. Pero mandar un juez a Sinaloa, a Matamoros, a lugares como, no sé, ¿qué otro? Tijuana, implicaba que ellos tuvieran que dejar su familia en México y ellos tenerse que ir y luego iban y venían o vivían en casas de seguridad, porque sí era un trabajo en el cual arriesgaban su vida, ¿no? No, totalmente. Qué locura. ¿No? Y ahora esos son a los que ya los van a rifar, digo, yo no sé, el rifado que le digan que se tiene que ir a Sinaloa, no, salvo que sea de ellos mismos, no sé quién se va a querer ir, ¿no? Sí, no, totalmente. No, pero te digo, pero de los asuntos que vi, hubo asuntos, por ejemplo, había asuntos muy feos de, esos no se los platicaría, los de niños, y esos son asuntos muy feos. Eran pocos, pero eso sí, esos eran como muy impactantes. Esos no. Pero nos tocaron, ¿sabes qué me tocaron? Por ejemplo, me tocaron asesinos seriales. Ah, sí, algo, me acuerdo que me dijiste algo de una abuelita y una mamá. Y una hija. A ver, cuéntanos. Estaban guapas, eran como unas señoras así medio, supongo que estaban como más guapetonas, y empezó el negocio la abuela. Se ligaban señores, le sacaban seguro de gastos médicos, seguro de vida, y los mataban. Pero son 3 generaciones de personas. O sea, lo hizo la abuela creo que se echó como a 3, la mamá se echó como a 2, y la hija, que era más joven, se echó a 4. Pero todo esto fue en un periodo como de 15 años. Entonces, haz de cuenta que mataban a uno y se iban a vivir a España.
se gastaban el dinero, varios millones de pesos, sacaban seguros de gastos médicos de 7, 8 millones de pesos, te estoy hablando de hace 15 años. Y el último, me acuerdo que era como Gonzalito, Fernandito, a todos sabes cómo los envenenaban con un tecito, eso sí, les daban un tecito y el tecito como que les daba cianuro y de repente, les daba un infarto o les fallaban los riñones y entonces eran las 3 generaciones en la cárcel, ¿no? Entonces decían los que iban a verlas, porque hay unos funcionarios judiciales que van a la cárcel a notificarles, me decía el actuario. No, es que imagínate, llego y me dicen, joven, ¿no quiere tomar algo? Y que al otro se le subían y bajaban los colores, ¿no? Porque todos sabíamos que lo habían envenenado con un tecito, con una coquita, con unas gotas, ¿no? Que el joven no quiere tomar algo. No, muchas gracias de veras, señora. Y decían, es que son súper educadas y que tenían en la cárcel como una casita y que así muy arreglada y que le decían, no, es que esto lo compramos en Italia, ¿verdad, hija? Ay, sí, cómo extraño cuando yo caminaba por Vía Condotti y tú así con él, no manches, pero si mataron a no sé cuánta gente, ¿no? Sí, oye, o sea, y estaban la abuelita, la mamá y la hija al mismo tiempo en la cárcel. Las 3 estaban en la cárcel. Las cacharon a las 3 como juntas ya después de que habían hecho todo eso. Sí, las cacharon con el último, porque el último, la familia sí se enteró que se había casado con él. No, pero aparte de la investigación, obviamente no fue hecha por la policía. La investigación corrió a través de los compañías de seguro que se dieron cuenta que había 3 mujeres que se la pasaban cobrando seguros de ¿cómo se llama? Seguros de vida y que a todos se les modían. Pero creo que fueron 7 u 8 personas, ¿eh? ¡Qué locura! O sea, fue por los seguros que ellos fueron los que dijeron, oye, le andamos pagando a esta señora ya 3 veces. Seguro repitieron empresas de seguros, ¿no? Para que se dieran cuenta. Para que se dieran cuenta. Hay uno, bueno, yo creo que de las mejores que vi, ahí te voy a contar esto. A ver. Conocido colegio de monjas, no me preguntes cómo, una banda de defraudadores se dieron cuenta que eran monjas, o sea, las monjas de Regina, se dieron cuenta que eran monjas y realizaron un fraude al Seguro Social pidiendo licencias de maternidad de todas las madres del Regina. Ay, no. Ellas pues sin enterarse. Claro. ¿No? Y las cacharon, te digo que aquí nunca hay investigación de nada. Cacharon porque una de las chavas que se hizo pasar por las monjas llegó a una sucursal con un pasaporte a nombre de la madre X y el de la sucursal había estado en la sucursal donde estaban las cuentas del colegio. Entonces, cuando llegó la mujer con el pasaporte con el nombre de la monja, le dijo, usted no es fulanita de tal. No, claro que yo soy. Y le sacó una credencial, le sacó el pasaporte y luego una credencial de lector. Dijo, claro que yo soy. Dijo, no, usted no es. Porque él había estado en la otra sucursal donde conocía a las monjas. Y de ahí de la sucursal le hablaron a la policía, las detuvieron y resulta que habían cobrado licencias de maternidad durante 2 años y por las pobres madres ni cuenta se habían dado cuenta. Tuvieron que ir a declarar todas, ¿no? Entonces ya sabes, su nombre, Juanita, soltera, ¿tiene hijos? Por supuesto que no. No, sí, nunca van a cobrar eso. O sea, eran muy dignas, por supuesto que no, ¿no? Ofendidas, pues sí, no, claro. Pues imagínate, o sea, pero fíjate que a qué nivel llega la ocurrencia. No, los delincuentes son muy creativos, muy creativos. No, definitivamente es algo que no les falla. Sí, no les falla, ¿no? Y luego, te puedo contar mi caso más escabroso, el caso sin resolver más escabroso, no sé si te interesa. Obvio. A ver, este es el asunto para mí más, pues es delicado porque si hay una víctima, no sé cómo se llaman, no voy a entrar en muchos detalles, pero te lo voy a contar casi como un cuento. Había una vez una señora que estaba casada, tenía una hija chiquita y ella todos los jueves, todos los miércoles o jueves, tenía un día que decía que era el día para ella, ¿no? Y le decía al marido, a mí no me digas dónde voy, no me digas qué hago, yo tales días son mis días para irme con mis amigas. Y el marido que a otro país le respetó perfectamente esto. Un día el marido ese día va, la deja en el salón de belleza, ella se arregla, tal. Llega a las 9 de la noche, el marido llega de una reunión de trabajo, llega a su casa y ve su casa con la puerta medio abierta, las luces prendidas, en una privada, en todo esto en una privada con seguridad. Entra y llega a su cuarto, la luz del cuarto prendida, y entonces le empieza a hablar a la esposa, oye, fulana. Cuando llega a su cama, está muy guapa ella, por cierto, muy guapa, ella una señora muy guapa. Está ella muerta sobre la cama, desnuda, con un dildo entre las piernas, y en el baño, te estoy contando como película de terror, como película de así, con el baño 3 condones usados. No es cierto.
Y entonces él se espanta muchísimo, le grita y entonces llega un vecino a darle primero, a darle CPR, llega el vecino, y entonces a partir de la muerte de esta mujer se empiezan a hacer declaraciones y entonces un taxista dice, sí, yo vi que llegó ella acompañada de 2 hombres y entró a su casa y estaban muy contentos, pero después el taxista dice que se confundió. Luego acusan al vecino de que el vecino la acosaba. Luego en el funeral llegan unas personas a tomarse unas selfies diciendo que qué bueno que se murió la sacamaridos. No. Y entonces empieza a ser todo una rebatinga de quién la mató. Y el esposo, en la desesperación de ver a quién acusan al vecino que le dio CPR, porque dicen, no, es que sí hay pruebas de ADN en México, pero claro, saber de quién es el ADN del condón usado y el que estaba junto al dedo, pues es imposible de saber, ¿no? Pues somos millones de mexicanos. Y la policía dice, no, vamos a echarle la culpa al vecino que le dio CPR. Y el vecino, o sea, que promueve la policía, oye, yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, yo era... O sea, y el vecino llegó después de que el esposo... Claro, o sea, el señor empezó a gritar y le dijo, oye, mi esposa está mal, él era paramédico, le dio CPR y luego andaban acusando al vecino. Ay, no. Pero ese asunto nunca se resolvió. O sea, ese asunto sí me parece como, yo siempre digo, no, quien quieran, yo le doy el guión. O sea, es que es una muerte rarísima. Porque ella todos los miércoles se desaparecía, no se sabía qué hacía. Luego una compañera de la oficina dijo que esta chava estaba como en estos clubs. ¿Cómo se llaman los clubs que intercambian parejas? De swingers. De swingers, era como swinger, pero el marido no le entraba. La cosa es que la mujer apareció muerta en su cama con un dildo, con 3 condones usados y nunca se supo quién la mató. ¡Qué locura! Está increíble que justo, o sea, como que, bueno, no sé, es que tal vez no sé cómo funcione en Estados Unidos y así, pero bueno, uno ve muchas películas y series, pero que justo como que haya 3 condones ahí y de verdad ni con eso se pueda, ¿no? O sea, porque no es, o sea, sonaría como fácil, pero ¿cómo? O sea, es impresionante. Sí, es impresionante porque tú lo que no sabes es si se murió porque andaba muy divertida, si realmente la mataron, qué era lo que ella hacía, que se desaparecía un día a la semana, que no le decía ni a los papás, ni al esposo, o sea, es como todo un halo de misterio en ese asunto. Y me acuerdo que me decía la persona que hizo la sentencia, decía, es que este asunto es rarísimo. Decía, de todo, pues el tribunal ve muchos asuntos raros, ¿no? Decían, es que este asunto es de los más raros que nos han tocado. O sea, este asunto es rarísimo porque no es claro. Obviamente en el tribunal todo el mundo éramos un poco detectives, ¿no? O sea, alguien con mucha experiencia, todo el mundo era detective, ¿no? O sea, todo el mundo decía, no, fue fulano, no, fue sutano, no, aquí pasó esto. O sea, eso era padre de la materia penal, ¿no? O sea, los penalistas tienen mucho no, por ejemplo, hay uno que todo el mundo se equivocó en el tribunal, la mayor equivocación de todo el edificio del Poder Judicial. El mismo juguero que te conté del Chapo estaba en la esquina. Uh-huh. Y un día estaba una mujer tomando un jugo con el juguero cuando de repente cayó fulminante por un balazo en la cabeza. Y entonces, alarma en todo el edificio. Ya mataron a alguien en la esquina. Entonces, todo el mundo, ya mataron a alguien en la esquina. Y entonces bajaban los que limpian y los mensajeros y decían, ya tenemos jurades contra alguien del edificio, nos van a hacer algo. Te juro que cerraron la puerta del edificio. Llegaron casi los de Marina a resguardarnos porque había un asesino había un asesino por fuera, ¿no? Que fue en una moto, así como, en esa época no era como ahora. Fue una moto como en Colombia, nos tienen secuestrados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nos tienen rodeados, todo el mundo apanicado, los magistrados apanicados, no fueron a trabajar y no sé qué. El juguero detenido así como con las listones del FBI para ver qué había pasado. ¿Sabes qué había pasado? Un policía de ahí del edificio, era un niño de 21 años, estaba jugando con la pistola y se le fue un tiro. Y no mató a una señora que estaba tomando un jugo. No. Se le fue el tiro para arriba. Ay, y del tiro para arriba fue un accidente. El tiro subió, luego bajó y la mató. Pero todo el mundo apanicado, o sea, fue así como, haz de cuenta que nos estaban rodeando a todos, ¿no? No salgan, hablen a su casa. Le dieron un... Sí, ya decía. Sí, no, así. pues la pobre señora, una señora que estaba tomando un jugo, que al policía se le fue un tiro.
Es lo que te digo, que luego los crímenes eran como... ¿Qué pasa con el policía, O sea, si es como accidente. Es delito, en ese caso es delito culposo, o sea, es un delito, es un homicidio que él no quiso cometer. Ahí tienes que pagar la reparación del daño, y como son 2 años, eran 2 años de cárcel, él no va a la cárcel. Fue hasta que el policía dijo, ay, creo que me falta un tiro en mi ametralladora. Y ya tuvo que decir, no, pues a mí se me fue un tiro. Uf, Pero nos cerraron las puertas y bueno, se hizo todo un lío para que, no, pues fue un accidente. qué locura. Sí, ustedes ya decían, no, ya, se acabó esto, aquí quedamos todos. Sí, todo el mundo decíamos, aquí quedamos. Y luego, como yo estaba en donde estaba el del Chapo, se pusieron los guardaespaldas en la puerta, se extremó pues no, había sido una señora que estaba tomando un jugo y tuvo, la verdad es que la mala fortuna de que le cayera un balazo, ¿no? Sí, no, pobre señora, tomando su juguito y ahí de la nada. De la nada le dio ¿cómo se llama? El balazo. No, qué triste. Oye, tengo aquí otra de algo de unos taxis que traían un Pokémon. Ay, ese asunto es muy feo. Fíjate que de los asuntos más feos que vi, yo creo que de ahí yo le tengo terror a los taxis. Había de los asesinos seriales, así como hay asesinos seriales, o sea, que matan, como estas señoras que matan, hay bandas horribles como de violadores. Y había una banda que era la de los Pokémon, que era una cosa como muy loca, así como, ay, no, horrible. Ellos tenían 3 o 4 taxis y todos tenían un Pokémon. Y con eso pues, levantaban chavas en la colonia del Valle, no me acuerdo en qué otro lado, se las llevaban a una bodega y en la bodega, después de ultrajarlas y hacerles miles de cosas, las mataban. Y una de ellas logró escapar, así toda ensangrentada, horrible. Ay, no. Se pudo meter a una casa y fue como los cacharon. Pero cuando los cacharon, había como, pues no te miento que 18 víctimas. Había como 18 víctimas de estos cuates. Eran 4 cuates así como bien locos y los tenían en la cárcel, haz de cuenta, amarrados como Aníbal Lecter. O sea, eran de los presos más peligrosos que tenían, porque era gente que sí estaba pues mal de sus facultades, ¿no? No. Oye, ¿y cómo? O sea, por ejemplo, esta chava se salió, escapó, fue, obviamente denunció y entonces los agarraron. ¿Y Los cómo agarraron. saben que tenían, o sea, de las otras víctimas, como que encontraron algo de ellas, o más bien alguien los había denunciado, como se subió a un taxi que tenía Ya esto? los habían denunciado, lo que pasa es que todas las víctimas estaban como muy afectadas psicológicamente por todo lo que les habían hecho. Entonces sí eran casos como conocidos en la fiscalía, pero Ya, no o sea, había ninguna investigación. y otras que no. Ajá, no había ninguna investigación y se dieron cuenta que lo que tenían en común es que tenían unos taxis con un Pokémon. Y fue como los atraparon. Ay, no, malditos, qué bueno que los atraparon. Sí, esos qué bueno que los agarraron. La verdad es que esos cuates, qué Sí. bueno que los agarraron, ¿no? O sea, esos cuates, qué bueno que los agarraron. O sea, y todo porque literal traían un Pokémon, pero que un Porque traían un Pokémon. estampillado. Sí, es que hay cosas que pues yo creo que los delincuentes luego tienen en común. Lo que no existe es, lo que yo nunca vi fue como en las series del FBI, que ver un patrón, que dijeran, a ver, el patrón del asesino es este. Generalmente eran casualidades, generalmente los agarraba otra gente, o sea, no había, salvo los secuestradores, que yo sí debo decir que la Policía Federal, pues sí se puso la pila con los secuestradores, o sea, los secuestros sí, yo creo que se abatieron porque sí hubo como toda una intención de que eso desapareciera, ¿no? De gente tipo el Mochorejas y esas cosas tan horribles, esos sí desaparecieron por una investigación policíaca. Sí, ahí sí se pusieron las pilas para por lo menos tratar de hacer algo. Por ejemplo, también veíamos con asuntos de militares, porque hay militares en la cárcel, hay muchos militares en la cárcel. Pero lo que era curioso de los militares es que los militares siempre se culpaba al soldado raso. No sé, hubo un asunto donde un grupo criminal, no me acuerdo en qué estado de la República, pero sí era como por Sinaloa o por Sonora, se ponían de acuerdo con los oficiales. Ves que hay retenes, ¿no? Entonces, en los retenes hay 20 camiones, vas a dejar pasar a 4 y al quinto no. Y el quinto me supongo que venía con droga, ¿no? Sí. Y aquí lo que hicieron es que se fueron contra el pobre güey de la banderita.
O sea, en lugar de irse contra el que se puso de acuerdo, se fueron contra el güey de la banderita. El güey que con la banderita decía este sí y este no, que a él le dijeron para los primeros 4 y el quinto no, por decirte algo. Pues el de la banderita se fue a la cárcel. Y justo era una pregunta que tenía, como que alguna vez viste como que se diera alguna sentencia así y luego tiempo después fuera como, pues no, chance no era esta persona o estuvo mal o ya alguien está en la cárcel que era inocente o algo así. Fíjate que sí, y eso era como un motivo de orgullo para el tribunal. O sea, decían, tenemos una libertad plena. Era como un orgullo el secretario o el magistrado, o sea, el secretario que era el que formulaba primero el oficial, ¿no? El que hacía era todo un orgullo el decir, encontré a alguien que es inocente, o sea, encontré a alguien que podemos liberar. Había una magistrada que decía, yo prefiero liberar a alguien que a lo mejor puede ser culpable que dejar a un inocente en la cárcel. Entonces, había asuntos que sí era no, usted no fue. Y entonces, esos asuntos tenían prioridad. Cuando se detectaba que había un asunto de un inocente, se daba como cuenta, se le avisaba a los 3 magistrados que iba a haber una libertad, se revisaba con más detalle para no meter la pata, y en ese asunto se revisaba primero, los magistrados se reúnen en una sesión, se van viendo los asuntos en orden y las libertades van primero. Y cuando se decreta la libertad de una persona, en ese instante tienen que ir a la cárcel a decirle, es usted libre, salga. Me tocaron varios, nos tocaron varios. No son lo más común, pero sí nos tocaron varios. Y para los tribunales era como sí estamos ayudando a la gente a salir, ¿no? Oye, tengo aquí otro que está también súper creepy. Alguien que enterraba niños. Ese es muy feo. Esa es una señora que hacía como rituales. Y se robaba niños y los enterraba y luego con los huesos hacía cosas. Y bueno, como tipo cuando brujería. iban a ver a la casa, sí era una onda así como del mercado de Sonora, que se robó unos niños y los enterró. Y luego alguien se dio cuenta que metió al niño y el niño ya no salió vivo, ¿no? Y así fue como la cacharon. Llegaron al jardincito o a la terracita que tenía, ya estaban enterrados como 3 o 4 niños. Pero lo peor de todo es que esta señora, una señora ya grande, se casó en la cárcel. Y era muy curioso porque cada vez que la iban a ver estaba en visita conyugal. Oiga, que hay una notificación para fulana. No, espérenme, en este momento estoy en visita conyugal. Tú decías, híjole, mano, pues ¿quién fue el loco que se casó? O sea, otro loco se casó con ella. Pero siempre está cañón. Siempre hay. No, aparte decía, qué bueno que me encerraron porque yo no me hubiera detenido. ¿Cómo dices que? Era como la película, como las películas que dicen, qué bueno que me cacharon porque así era ella. Decía, qué bueno que aquí estoy porque yo no me hubiera detenido. Wow. ¿Cómo dices que la cacharon? La cacharon porque un vecino se dio cuenta que había entrado un niño a su casa y habían pasado días y el niño nunca había salido. Y como era medio bruja, de esta gente que pasa el huevo y tal, se habían dado cuenta que no, es que hizo algo raro con el niño. Y sí, cuando abrieron, ella es muy famosa, ella, si la buscan en Google está, le encontraron niños enterrados en el patio. Sí, que tiene un capítulo, ¿no? Hay un capítulo de ella, de hecho de ellas y de la abuela, la nieta y la hija, hay un capítulo de mujeres asesinas. Ok, los voy a buscar, está cañón, qué impresión. Sí, de esas dos hay, ella creo que se llama Jovita algo, Jovita Serrano, es muy famosa, ella es muy famosa. Lo voy a buscar, qué locura. También tengo que te tocó checarlo está tristísimo el de la guardería, ¿verdad? Fíjate que sí, yo creo que el de la guardería es el asunto más, como que más triste y que más me encabronó. No. Porque nosotros en el tribunal llevaban la reparación del daño, no tanto lo que había pasado con los niños, ¿no? Sino las víctimas, las familias de los niños pedían la reparación del daño, o sea, los gastos psicológicos y todo el peso
que ellos tenían por la muerte de sus hijos o de sus hermanos. Pero la bronca de ese asunto es que pasaban años y no les pagaban, ¿no? O sea, ellos decían, ok, dame reparación del daño, dame escuela para los niños que sobrevivieron, dame los gastos médicos. Y tú veías que el gobierno se hacía tonto. No, te voy a dar 100. Y entonces decían, no, dame 500. No, nos vamos a ir a tribunales. Y los tribunales decían, no, primero que se evalúe. Y como era la guardería ABC, se iban a la corte y tardaban años. Entonces a mí me tocó ver un proceso de 10 años, eran miles de tomos, donde veías que los papás, que eran unos papás pues, normales con hijos, después de la muerte de sus hijos se habían vuelto adictos, se habían divorciado, los niños tenían problemas psicológicos horribles, se habían quedado sin trabajo, no tenían para las medicinas. Y el expediente daba vueltas. O sea, el expediente solo daba, iba y venía, iba y venía, iba y venía. ¿No? Y decías, era un asunto como que sí decías, ya dejen de darle vueltas al asunto y ya páguenles. Sí, no, o sea, porque tener un hijo quemado y no tener para las medicinas, mejor fundaciones de Arizona y de otros lados, la de esta señora que se le quemaron los nietos, alguien de la tele que se le quemaron los nietos en el árbol de Navidad, mejor ellas hicieron cargo de los niños, porque había muchos niños quemados. Ese es el asunto más triste que yo creo que vi, ¿no? O sea, sí, no me imagino. Después de esa tragedia y luego tener que estar años y años justo con familias destrozadas y así estar persiguiendo aparte. Yo me quedé en 10 años y creo que a la fecha no les han pagado. Ay, no, qué tragedia. Oye, y también te tocó del Bester, ¿no? Ah, sí. El asunto del Bester era como, o sea, como que los asuntos estrellas eran el del Bester y el del Chapo, ¿no? Las que son cosas completamente diferentes. El del Bester, pues eran tomos y tomos y tomos, porque fue desde la detención hasta lo que tenía en el closet, ¿no? O sea, nos enteramos de todo hasta lo que tenía en el closet, ¿no? Por cierto, cientos de zapatos nuevos, ¿no? Sí, no le faltó shopping. No le faltaba el shopping. No, lo que era muy curioso del Bester es que el Bester se pasó mucho tiempo, nunca pisó la cárcel realmente. Siempre dijo que estaba enferma, que tenía la presión alta, que tal. Entonces, cuando le iban a notificar, llegaban, le digo, ¿por qué tardaste tanto, fulanito? Tardaba horas, ¿no? ¿Por qué tardaste tanto? No, es que estaba en meditación la señora. Tenía yoga, coach de meditación, luego estaba hablando con los abogados, o sea, tardaba horas. Tenía un séquito de gente en la cárcel esperándola. Siempre, ¿no? Una vez a mi amigo, el que iba a notificarla, la dejaron en una sala de espera cuando creo que estuvo en el Ángeles. Sí, creo que estuvo en el Ángeles del Pedregal. Lo dejaron en una sala y se estaba muriendo de hambre el cuate y estaba una caja de chocolates. No había como unos chocolates enfrente. No se comió todos los chocolates y le tuvo que decir, maestra, por favor ya fírmeme porque tengo que ir al baño porque sus chocolates me hicieron daño. Y yo, pero ¿para qué te comes todos los chocolates, no? Y lo que pasa es que le decía, no, pues siéntese, joven. No, decía que era muy amable, pero no, nunca, o sea, la verdad es que no pisó la cárcel, nunca pisó la cárcel. Siempre estuvo en el hospital, estuvo en el ángel, estuvo en otro, o sea, la verdad es que se la llevó muy campechana, ¿eh? Sí, y que fueron como 5 años así, ¿no? Y ya después como, bueno, absuelta y bye, ¿no? O sea... Sí, fue como ya absuelta, bye. Lo que pasa es que, digo, esa es mi opinión muy personal, siempre estuvo mal armado todo. Yo creo que fue puro circo. Me supongo que fue como un poco para anularla, porque la estaban acusando como de lavado de dinero y en realidad ella lo que hizo fue que dispuso para ella del dinero del sindicato. Exacto. O sea, no, ella... No era lavado de dinero, el dinero era lícito, era el dinero del sindicato que ella se lo metió para gastárselo en sus cosas, ¿no? Sí, era más bien como robo, ¿no? Sí, robó al sindicato y el sindicato pues nunca la acusó. O sea, yo creo que eso fue completamente político, ¿no? O sea, ese asunto fue nada más como para mantenerla quietecita. Y ya un ratito después, ¿no? Un ratito después la sacaron, ¿no? Y creo que es muy amable. La verdad es que creo que la mujer era muy amable, ¿no? No, pues yo creo que todo lo que consiguió fue porque se sabía mover, la verdad. Sí, muy hábil, muy hábil. Wow. Oye, y ya para cerrar, o sea, ¿qué es lo mejor o lo que más disfrutaste de trabajar ahí y como lo peor que ahorita dices que bueno, que ya no estoy ahí? Yo creo que seguro hay algo de las dos cosas, ¿no? Sí, mira, yo
Yo empezaría por lo peor. Mira, el problema y de donde se agarró la reforma no el peje Saldívar, la reforma es porque el Poder Judicial, como fue planteado originalmente en los 90s, era vamos a tener burócratas de primera para que haya justicia de primera. Entonces les vamos a pagar bien, les vamos a dar buen horario de trabajo, les vamos a dar todas las herramientas que ustedes necesiten para que las cosas salgan bien. O sea, en papel sonaba perfecto. El gran problema que del Poder Judicial es que la contratación de personal depende única y exclusivamente del magistrado o del juez. Entonces empezaron a meter parientes, empezaron a jugar con las plazas y pues se empezó a descomponer todo, ¿no? Todos eran parientes de todos. Yo trabajé con personas que tenían 8 parientes dentro del Poder Judicial. Wow. Yo sabía de magistrados que hacían pactos, como si fueras legal, hacían pactos para que tu hijo esté en mi lugar de mi hijo. Y entonces subir dentro del Poder Judicial era muy difícil porque no es que subieran los mejores, subían los parientes más estudiosos de los magistrados y de los jueces. Cuando entró Saldívar, de presidente de la Corte, ya había todo un estudio de todo el nepotismo que había dentro de. Y él no lo combatió, él lo fomentó, seguía, ¿no? O sea, Sánchez Cordero tiene muchos parientes dentro del Poder Judicial, pero muchos, te estoy diciendo, debe tener 10 parientes dentro del Poder Judicial. O sea, todo el mundo tiene muchos parientes dentro del Poder Judicial. Entonces, es muy difícil querer trabajar en un trabajo que a mí me gustaba mucho, pero es muy difícil poder subir en algo que sabes que está amarrado. Y luego la otra es, los jueces técnicamente, sí, había jueces muy buenos o gente que técnicamente sabía mucho derecho, pero también había malas personas, había mucho acoso. En el Poder Judicial había mucho acoso laboral. A los que no me caen bien los dejo trabajando hasta la 1 de la mañana, a los que me caen bien los dejo salir a las 3 de la tarde. Entonces, el ambiente dentro dependía mucho de dónde estuvieras o de quién fueras recomendado para poder sobrevivir. Entonces, sí, la reforma era necesaria, sí, pero la reforma no era sorteándolos, ¿no? Porque ahora que los van a sortear, los van a legitimar. O sea, esa gente, si gana uno de esa gente que maltrata gente, si gana una de esas personas que pues va a estar peor, ¿no? Va a estar peor. Sí, o sea, exacto. Tenía que profesionalizarse como una empresa, no había recursos humanos, porque yo creo que los candidatos a ser jueces es un tipo de abogado bien específico, ¿no? O sea, no es lo mismo ser servidor público que ser abogado litigante que quieres lana, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que esa es la parte como... Ahorita estoy triste porque se va a desmantelar algo que medio funcionaba, lo del nepotismo. Aunque ellos te digan que no, eso es corrupción. O sea, tener a tus parientes es corrupción y eso es corrupción y eso lo tenían que haber quitado, ¿no? No sorteado las plazas. Lo que más me gustó fue eso y ver que, o sea, había equipo de trabajo que era padre. O sea, trabajar con ellos, aunque yo era diferente, yo era de otro perfil, era padre trabajar y ver como que iban hacia... Era padre el estar en un trabajo donde cada semana presentabas examen, ¿no? A lo mejor estoy medio matada, pero como que era padre que cada semana presentabas un examen. Cada sentencia es un examen que te lo califican 3 personas. Y aunque yo era auxiliar, yo era parte de eso y esa parte me gustaba mucho. Pero terminé muy cansada no, es que eres el sobrino del magistrado, no, es que tú no puedes ir al curso porque va a ir la nuera. O, por ejemplo, me tocó mucho que pedían, los magistrados decían, la plaza es mía. O sea, tú tenías tu trabajo y te decían, no, la plaza es mía. Entonces mandaban llamar a la gente y le decían, necesito que renuncies 2 meses porque va a entrar mi hijo. Y tú decías, ¿cómo? ¿Pero por qué? Aparte que renuncies. No, que renuncies, claro que renuncies. Entonces la gente renunciaba y esa parte del manejo del Poder Judicial no me gustaba. Sí, me imagino. Y lo que sí me gustaba mucho era que sí existe, son pocos, ¿no? O yo creo que son la mayoría. Sí existe un grupo de personas que están dispuestas a hacer el trabajo que no todos queremos hacer. O sea, no todo el mundo está dispuesto a leer cientos de hojas
para llegar a una sentencia. Y algo bien importante, no todo el mundo está dispuesto a sentenciar a alguien. O sea, se oye cursi, pero el decir yo te voy a meter a la cárcel es difícil. No es cualquier persona, ¿no? No, claro. O sea, elevarte en juez y decir yo te voy a mandar a la cárcel es algo muy cañón. Y que luego eso implique que arriesguen su vida, pues también es algo muy, muy difícil de hacer. Es algo que no va a salir en el sorteo. O sea, que tú te pongas enfrente de alguien como el Chapo y que le digas, sí, te voy a extraditar. Pues es algo muy valiente, muy loco, muy valiente, o sea. Sí, que sabes que se tiene que hacer, pero al final pues estás poniendo también tu vida y la de tus familiares. Sí, es un rol que toman ellos, los jueces y los magistrados, que a lo mejor no lo valoramos tanto, pero que están arriesgando su vida, ¿no? O sea, hay gente que se dictó una sentencia y al día siguiente se lo tuvieron que llevar a otro estado porque lo iban a matar. Claro, sí, no me imagino. No, pues qué locura. Entonces, eso, yo creo que el Poder Judicial era un muy buen lugar. Yo creo que ahora el reto que va a estar es que los que se quedan, que son los secretarios y los auxiliares y los magistrados que todavía van a quedar, van a tener que sostener lo poco que quede, ¿no? Porque las sentencias van a ser completamente a modo a lo que les pida el gobierno de turno, ¿no? No vas a poder sentenciar a todos. Ya no creo que vaya a haber el magistrado que diga, yo te voy a sentenciar porque te lo mereces, ¿no? O porque yo creo que jurídicamente lo mereces. Ya va a haber otros elementos que no tienen nada que ver con el expediente, ¿no? Exacto. Pues ya veremos cómo sale. Veremos cómo sale eso. Pero bueno, espero que les haya entretenido, que no haya sido yo muy jurídica. No. Qué barbaridad, qué historias. O sea, yo creo que pocos trabajos tan interesantes que alguien se puede topar. O sea, yo creo que tienes muchísimas anécdotas. Estuvo súper interesante, o sea, sí te abre los ojos de muchas cosas. Muchísimas gracias. Recuerden que si quieren aparecer en los próximos capítulos de Atípico, pueden mandarnos su historia a atípico@whitechican.com. Esto fue Atípico Podcast. Atípico. Historias que salen de lo normal. Atípico.